En este video hablaremos sobre la fuerza eléctrica, presentado por las alumnas Karina Hernández y Arlet Cedillo. Fuerza eléctrica. Entre varias cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica. Cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las del signo diferente se atraen. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos cargas positivas iguales. Esto quiere decir que se repelen. Al igual pasaría con las cargas negativas, pero si tenemos una positiva y otra negativa, estas se atraen. La fuerza entre dos cargas se calcula como F igual K Q1 Q2 sobre D2. F igual a 9.10 a la menos 9 Nm a la 2 sobre C a la 2. Q1 y Q2 es igual al valor de las cargas 1 y 2. D es igual a distancia de separación entre las cargas. Fe es igual a la fuerza eléctrica. La fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, además de determinar el módulo, se deben determinar dirección y sentido. Campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Potencial eléctrico. Es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria. De manera equivalente, el potencial eléctrico es V igual W sobre Q. Capacitancia es la propiedad que contienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad también es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico. Uno de los siguientes dispositivos más común que almacena energía es el condensador. Se describe mediante la siguiente expresión matemática. Capacidad es igual a carga eléctrica sobre el voltaje. Corriente eléctrica. Esto se define como un flujo de cargas positivas. A partir de la corriente eléctrica se define dos magnitudes, la intensidad y la densidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la carga eléctrica que atraviesa la sección en una unidad de tiempo. La densidad de corriente es la intensidad de corriente que atraviesa una sección por unidad de superficie de la sección. Corriente continua. Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga, por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. Corriente alterna. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en las viviendas es corriente alterna, enchufes. En este tipo de corriente la intensidad varía con el tiempo, número de electrones. Además cambia de sentido de circulación o razón de 50 veces por segundo, frecuencia 50. Según esto, también la tensión generada entre los dos bornes polos varía con el tiempo en forma de onda senoidal. No es constante. Veamos cómo es la gráfica de la tensión en corriente alterna. Leyes eléctricas. Ley de Ohm. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Un ejemplo de ello, cuando se descarga una batería eléctrica. Intensidad igual a tensión sobre resistencia. Circuito eléctrico. Un circuito es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada, interconexión de dos o más componentes como condensadores, fuentes, interruptores, etc. Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito eléctrico.
Componentes. Componente, un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. Nodo, punto de un circuito donde ocurren más de dos conductores A, B, C, D y E. Son nodos. Rama, conjunto de todas las ramas comprendidos entre dos nodos consecutivos. Malla, cualquier camino cerrado, un circuito eléctrico. Fuente, componente que se encarga de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. Conductor, es un hilo de resistencia despreciable que une los elementos para formar el circuito. El efecto de Joule. Cuando la electricidad circula o pasa por un conductor o una resistencia, se produce un calor. A este calor producido se le llama efecto de Joule. Su fórmula es calor es igual a 0,24 por energía.